El discurso en el proceso psicoanalítico. Hans Robert Settle. 1. El discurso psicoanalítico. ¿Un discurso singular? ¿En qué sentido se puede hablar de una singularidad del discurso psicoanalítico? ¿Qué lo acerca y qué lo diferencia de otros discursos? Se han dado respuestas muy distintas a estas preguntas. Quiero examinar aquí brevemente 4 de ellas. 1.1. Una primera respuesta común a una serie de investigaciones y a un determinado enfoque de lo discursivo. Puede resumirse así. El discurso psicoanalítico se distingue de los demás discursos por el hecho de que en él, inciso A, aparecen con una frecuencia significativa los rasgos típicos de una determinada patología y o B, aparecen los rasgos típicos de una determinada frecuencia significativa, los rasgos que pueden ser considerados como terapéuticos. Se trata de un acercamiento a la problemática enunciada por medio de los procedimientos empiristas en el campo de la lingüística a un conjunto de conversaciones terapéuticas. Se aplica un análisis lingüístico que se puede situar en cualquiera de los campos definidos por esta ciencia: sintáctico, semántico, pragmático. El objetivo es encontrar rasgos del discurso susceptibles de caracterizar ora cierto tipo de neurosis, ora los recursos terapéuticos del habla. En lo que sigue, haré abstracción de las enormes diferencias en cuanto al tipo de análisis que se dan en el interior de esta corriente para ocuparme más bien de algunos aspectos del procedimiento en general desde el punto de vista de sus consecuencias. El procedimiento implica que se aborda el discurso en tanto correlato de procesos internos que deben ser definidos fuera de él, así como ciertas teorías sociolingüísticas establecen correspondencias entre determinados lenguajes y, por ejemplo, determinada clase social. Estas investigaciones hacen corresponder problemáticas o conflictos psíquicos, tipos de neurosis, por ejemplo, a determinados rasgos del habla y tipos de intervenciones terapéuticas a determinados recursos verbales. El hecho innegable de la existencia de tales correspondencias constituye un reto interesante y sugestivo para la explicación científica. Y, sin embargo, mientras se carezca de una teoría que explique la génesis de estas correspondencias, estos hallazgos que se deben a un adelanto sin control de métodos descriptivos no pueden tener una función que la de duplicar el diagnóstico psicológico con otro, esta vez lingüístico, aplicados al discurso del paciente. Se establecerá una dicotomía entre habla normal y habla patológica aplicados al discurso del terapeuta. Se opondrá a lo ineficaz o no terapéutico a lo eficaz o terapéutico. Para la primera dicotomía escojo como ejemplo el libro de Goeppert y Goeppert, 1975, terminando su libro relegándola a una nota al pie de página como un corpus delicti que conviene apartar vergonzosamente. Los autores formulan la siguiente reflexión. Sin embargo, la dificultad moral en el sentido más amplio de la palabra, definición moral del concepto de enfermedad, tipología, infiltración de normas y valores implícitamente aceptadas, paciente neurótico, terapeuta, ser normal, de un análisis de rasgos lingüísticos que procede de esta manera debe ser objeto de un constante cuestionamiento. El análisis debe servir únicamente para fines heurísticos de una diagnóstica orientadora teórico-terapéutica, SIC. De ninguna manera debe tener como consecuencia una catalogación rígida de rasgos neuróticos del discurso. La cita es tanto más elocuente cuanto los autores visiblemente no están dispuestos a hacerle el juego al afán clasificatorio y normativo. Sin embargo, al verse confrontados de repente y a posteriori con un problema moral que vendría a calmar los peligros desatados, equivale a desconocer el origen de estos peligros. ¿Qué otra solución quedará entonces sino la de definir la particularidad de tal sujeto respecto a una norma que tendrá que ser forzosamente la de un promedio? Mediante un análisis lingüístico, o no se dice nada sobre un sujeto concreto o se dice algo acerca de él en relación
a un promedio. No hay escapatoria a este dilema. Desde luego, esto quiere decir que si se quiere hacer fructífera la lingüística para el campo de la psicología, hay que invertirla, subvertirla. Pero esto no es mi tema aquí. A modo de conclusión, la impugnación a posteriori y la prevención del mal uso de los resultados no quitan que los efectos de este tipo de investigación estén determinados por una fundación teórica con decisiones epistemológicas que los sitúan forzosamente en el campo de la normatividad, repitiendo de esta manera el destino del diagnóstico psiquiátrico. Para la segunda dicotomía, no terapéutico contra terapéutico, es fácil encontrar ejemplos en los múltiples trabajos que pretenden enseñar la terapéutica cómo puede aumentar sus destrezas verbales. Se advierte aquí una tendencia a definir el saber del terapeuta como un saber actuar verbalmente. Escojo el caso extremo de Grinder y Bandler, 1976, en donde este saber actuar verbalmente se define como magia. Contrariamente a Goppert y Goppert, 1975, el que maneja las fuerzas oscuras de la lingüística no se siente aquí en la peligrosa posición del aprendiz de brujo, sino en la del maestro que sabe que su saber es transmisible a los iniciados. En el volumen 1 de la estructura de lo mágico hemos iniciado el proceso de hacer accesibles las destrezas mágicas de potentes psicoterapeutas a otros profesionales que de manera explícita que pueda aprenderse. Hemos presentado a ustedes los conocimientos intuitivos que tienen estos hechiceros psicoterapéuticos acerca del lenguaje en un procedimiento paso por paso, de manera que ustedes puedan entrenarse a sí mismos para utilizar sus propios conocimientos intuitivos, aumentando así sus destrezas. La tendencia a sustituir la explicación psicológica de la eficiencia terapéutica por una explicación lingüística y por consiguiente a constituir una nueva disciplina, terapia conversacional, es detectable también en trabajos de alta calidad en cuanto al tipo de análisis que se propone. Tomemos como ejemplo el libro de Labov y Fanschel, 1977, en un análisis muy interesante de los actos verbales de una psicoterapia, una chica con anorexia llamada Rhoda. Los autores constatan que los interlocutores utilizan con frecuencia mecanismos de mitigación. Por ejemplo, ¿podrías hacer X en vez de haz X? Y que estos mecanismos tienen la función de disminuir la agresividad en momentos de conflicto. Formulan luego la siguiente pregunta: ¿hasta qué punto está influido un hablante por su propio uso de mecanismos de encubrimiento y de mitigación? Hemos visto que la mitigación tiene como función la reducción del conflicto entre hablantes en papeles sociales diferentes. ¿Contribuye también para encubrirle a una persona su propia significación? Rhoda se muestra renuente para enfrentar su propia ira, y cuando dice que está solo un poco molesta o incómoda es razonable pensar que no se da cuenta de que está enojada. Página 346. La pregunta implica una concepción del lenguaje que entiende a este como manteniendo una relación de influencia mutua con una interioridad que se sitúa fuera de él. No faltaría más que un paso para concluir que Rhoda tiene que aprender un lenguaje más directo. En otras palabras, que lo terapéutico consiste en aprender determinado tipo de lenguaje. En el trabajo de Labov y Fanschel no se da este paso fatal, y esto es coherente con la posición que Labov adoptó en ocasión de la controversia sobre la llamada hipótesis del déficit, en donde fue uno de los más fervientes impugnadores de dicha hipótesis. Pero esto no quita que la formulación de la pregunta misma que ponga las bases para desarticular el discurso de la explicación psicológica y para postular la existencia de una terapia de más por conversación. Terapia que no solamente nos sitúa fuera del psicoanálisis, sino que borra además las diferencias entre diferentes psicologías, ofreciéndose como denominador común de todas ellas. En efecto, la primera respuesta no solamente no responde a la pregunta por la singularidad del discurso psicoanalítico, tiene como función
el borramiento de las diferencias cualitativas en aras de diferencias cuantitativas, por ende de las rupturas que implica el discurso psicoanalítico con la comunicación cotidiana en aras de una continuidad entre diferentes conversaciones. La segunda, 1.2. La segunda respuesta que quiero examinar es la siguiente. El discurso psicoanalítico es un discurso singular en la medida en que no es un juego de lenguaje, sino un procedimiento para la investigación y la transformación del juego de lenguaje del paciente. Esta tesis fue formulada por Lorenzer, 1974, como respuesta polémica contra los múltiples intentos de describir el discurso psicoanalítico como producto de una situación específica entendida como conjunto de elementos extracomunicativos, relación social entre los interlocutores, ubicación temporal y espacial de los interlocutores, intenciones de los interlocutores, es decir, orientación hacia temas, acciones, expresiones, precondiciones vigentes en los interlocutores, por ejemplo, saber, capacidad. El enfoque criticado por Lorenzer y que es claramente sociolingüístico constituye un problema arduo para esta disciplina misma, en primer lugar por la visión funcionalista del mundo discursivo que implica, pero si a pesar de todo este enfoque puede tener alguna utilidad en sociolingüística, carece totalmente de ella para el discurso psicoanalítico. En efecto, la regla fundamental y todos los elementos del setting, más que una definición positiva de las condiciones de producción del discurso, son características negativas, no estructurantes, del discurso que se desarrolla en la situación. Tomemos, por ejemplo, el factor situacional de la relación social entre los interlocutores, tan importante en sociolingüística. La regla de abstinencia instaura una neutralización de la relación social. La singularidad del discurso psicoanalítico se revela entonces en formulaciones paradójicas que solamente sirven para poner de manifiesto la insuficiencia de los conceptos empleados, establecimiento de una relación de no relación. Furstenau, 1978. Institucionalización de una neutralización de la interacción social. Flader, 1979. Vale decir que la asimetría radical entre los interlocutores en el discurso psicoanalítico no puede ser captada por medio de los conceptos sociológicos. Un examen del concepto de juego del lenguaje en Wittgenstein que evita su interpretación sociológica y un tanto banal como situación social determinada culturalmente para centrarse en el núcleo de la reflexión de Wittgenstein. A saber, el anclaje del lenguaje en la praxis le ha permitido a Lorenzer destacar la oposición entre juego del lenguaje y lo que sucede con el discurso en la situación analítica. Continuando sus reflexiones, quiero mencionar dos rasgos que definen la singularidad del discurso psicoanalítico desde este punto de vista. Primero, en el discurso psicoanalítico se rompe con la estructura de secuencias de acciones que es constitutiva de un juego de lenguaje. Wittgenstein ilustró esta estructura de secuencias por medio de un modelo, el más simple que es pensable, el de la construcción tomado de Agustín, en el cual una palabra emitida por uno de los interlocutores es seguida por una acción no verbal del otro interlocutor. Al complicar un poco el modelo, podemos introducir una acción verbal del segundo interlocutor que responde a la del primero, con lo cual tendremos una secuencia constituida por un par de actos complementarios, por ejemplo, preguntar, responder, acusar, disculparse o defenderse. En el discurso psicoanalítico, el primer caso, acción verbal, acción no verbal, está excluido por el setting, mientras que el segundo caso, acción verbal, sufre una desestructuración considerable por la producción de la regla fundamental. En efecto, puede ser que la casilla vacía constituida por una acción verbal del psicoanalizante, por ejemplo, una acusación, no sea llenada por una acción verbal correspondiente del psicoanalista. Por ejemplo, no disculpa, no defensa. Sin embargo, lo importante es aquí que esta falta de correspondencia tiene otro sentido que un juego de lenguaje. Tiene derecho de existencia. En cambio, el no cumplimiento con las reglas de secuencia puede poner en entredicho la realización misma de un juego de lenguaje. Piénsese, por ejemplo, en juegos altamente ritualizados como una sesión de tribunal, juego en el cual están previstos con toda minucia los pasos a seguir en caso de infracciones contra las reglas
de secuencia para que el juego aquí, la institución misma, esté a prueba de posibles atentados. Segundo, en el discurso psicoanalítico se rompe con la distribución. Con la distribución característica de los juegos del lenguaje de los interlocutores sobre las posiciones discursivas inherentes a las secuencias. Wittgenstein consideraba esta distribución como parte integrante de un juego de lenguaje, así como en el ejemplo de la construcción. El que realiza las acciones verbales es el constructor, el que obedece por medio de las acciones no verbales es el ayudante. Y para ilustrar con otro modelo simple, el juego del lenguaje, aprendizaje del lenguaje, escoge como interlocutores a la pareja, maestro-alumno. En la enseñanza del lenguaje se encontrará este proceso. El que aprende nombra cosas, es decir, que dice la palabra cuando el maestro muestra la piedra. Inclusive se hallará aquí el siguiente ejercicio, todavía más simple. El alumno repite las palabras que le dijo el maestro. Ambos ejercicios son procesos parecidos a los procesos del lenguaje. Wittgenstein, 1945. Lorenzer comenta los dos ejemplos como sigue. Esta estructura de decir, actuar, mostrar, nombrar, decir, repetir, caracteriza la situación en métodos sugestivos en la terapia de la conducta. En todas las terapias en las que se erige una relación de autoridad y es mantenida, no sometida a discusión como sucede en el psicoanálisis, lo que hace precisamente la especificidad del método psicoanalítico es que se cuestionan las estructuras impresas por la socialización de los juegos del lenguaje. Lorenzer, 1974, página 28. Quiere decir que el discurso psicoanalítico no solamente el analista puede dejar vacía la casilla que se le es asignada por una acción verbal del analizante. Además, no puede nunca tomar posiciones inaugurativas en las secuencias, puesto que con ello asignaría al analizante la posición reactiva y al mismo tiempo la posición del ayudante o del alumno en los ejemplos de Wittgenstein. Cuando en el discurso psicoanalítico surge un discurso interactivo y además el analista ocupa en él posiciones inaugurativas, esto debe entenderse a la luz de procesos contratransferenciales. Quiero concluir el examen de la segunda respuesta. La tesis de Lorenzer implica dos afirmaciones que deben ser consideradas cada una aparte. Inciso A, que el concepto de juego del lenguaje no se debe utilizar para caracterizar el método, es decir, el discurso psicoanalítico. Y B, que el concepto de juego del lenguaje es útil, adecuado para definir el objeto del psicoanálisis, mientras que la segunda afirmación, que no ha sido examinada aquí, me parece cuestionable. La primera me parece importante en la medida en que arroja luz sobre la singularidad del discurso psicoanalítico. Un psicoanálisis no es un juego de lenguaje en el que el discurso tiene la función de adecuarse a una situación social determinada y de ordenar según una estructura determinada por la relación social entre los interlocutores, la secuencia de acciones verbales y las posiciones discursivas en su interior. 1.3. La tercera respuesta dada por Michel Foucault, aunque siempre de manera implícita. El psicoanálisis es un ritual de discurso que pertenece a la gran categoría de la confesión, aveu. Esta respuesta, que tiende a negar la singularidad del discurso psicoanalítico o por lo menos a relegarla a un segundo plano, permite, sin embargo, captar algunos rasgos muy importantes, puesto que Foucault supera la visión simplista del discurso como aquello que manifiesta, más esconde, más ejerce una influencia sobre algo situado fuera de él, primera respuesta, o como aquello que relaciona o pone los interlocutores en sus respectivos papeles sociales, segunda respuesta.
para concebirlo como un drama de una lucha en la cual los actores son movidos tanto por el poder de sus deseos como por sus deseos de poder. Así, para comprender la tercera respuesta, hay que partir de la siguiente reflexión de Foucault. A pesar de ser aparentemente poca cosa el discurso, las prohibiciones que lo golpean revelan muy pronto, muy rápido, su relación con el deseo y con el poder. Y no hay nada de extraño en esto, puesto que el discurso, el psicoanálisis, nos lo ha demostrado, no es simplemente aquello que manifiesta o encubre el deseo, es también aquello que es el objeto del deseo, y puesto que esto es la historia que no deja de enseñárnoslo, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello para lo que y por medio de lo que se lucha, el poder que se trata de apropiarse. Foucault, 1970, página 12. Así pues, el ritual del discurso llamado confesión implica la presencia simultánea de una voluntad de saber la verdadera acerca de los deseos, conquista del discurso por el deseo, y de una instancia que somete a estos deseos a un juicio, conquista del deseo por el discurso en tanto ejercicio del poder. Los rasgos relevantes de la confesión son: inciso A, coincidencia instaurada por una orden de veracidad, o diagonal I, una promesa de veracidad, decirlo todo, ser sincero, no mentir, entre el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Inciso B, presencia de una instancia que enjuicia cuyo soporte es uno de los interlocutores. Foucault también es un ritual que se despliega en una relación de poder, pues no se confiesa sin la presencia al menos virtual de otro, que no es simplemente interlocutor, sino la instancia que requiere la confesión. La impone, la aprecia e interviene para juzgar, castigar, perdonar, consolar, reconciliar. Foucault, 1976, página 83, México, siglo XXI, 1977, página 78. Inciso C. Localización de la instancia de dominación en un sujeto soporte con papel pasivo. Foucault. La instancia de dominación no está del lado del que habla, pues es él el coercionado, sino del que escucha y se calla, no del lado del que se sabe y formula una respuesta, sino del que interroga y no pasa por saber. Foucault, 1976, página 84 a página 79. Queda descrito así un juego de lenguaje específico, y es fácil advertir que el discurso psicoanalítico, por un lado, sí es eso y por otro lado no es eso. Recordemos la tesis de Lorenzer. Antes de abordar cada uno de los rasgos mencionados, recordemos que la afirmación del psicoanálisis no es más que una confesión, y la consiguiente acusación de ejercer un poder parecido al de la Iglesia parecen haber sido hechos comunes en tiempos de Freud. No solamente es uno de los retos de su imaginario, juez imparcial, al que tiene que responder Freud en ¿pueden los legos ejercer el análisis?, sino también una de las objeciones básicas de la izquierda antes de la Primera Guerra Mundial al psicoanálisis. Así, el socialista Ludwig Bernald dice: no hay nada más pérfido que la técnica de insidiosa introducción en almas ajenas practicada por la escuela de Freud. La regla psicoanalítica fundamental es el truco más descarado de corruptores del alma que jamás haya sido maquinado y pretendido valor científico del método. Se sirven de ella simplemente para fines egoístas. Es al mismo tiempo el medio más taimado para obtener el poder sobre hombres débiles en su juicio y en su voluntad. Berndl, 1911, página 102. Pero veamos más de cerca cada uno de los rasgos relevantes de la confesión en cuanto a su vigencia en el discurso psicoanalítico. Rasgo A. Veracidad. No cabe duda que Freud pensaba que este rasgo es una condición indispensable del psicoanálisis. Mencionemos dos momentos de la obra freudiana en los cuales aparece. El primer momento es el de la descripción del contrato analítico, en la cual Freud insiste reiteradas veces sobre el punto. Por ejemplo, Freud, 1913, página 138, en la formulación más tardía que da la veracidad diagonal sinceridad, es el equivalente al cumplimiento de la regla fundamental, entre comillas.
Con los neuróticos, entonces, concentramos aquel pacto, la sinceridad cabal, a cambio de una estricta discreción. Esto impresiona como si buscáramos la posición de un confesor profano, pero la diferencia es grande ya que solo queremos oír de él lo que se sabe y esconde a los demás, sino que debe referirnos también lo que no sabe. Con este propósito le damos una definición más precisa de lo que entendemos por sinceridad. Lo comprometemos a observar la regla fundamental del psicoanálisis, que en el futuro debe gobernar su conducta hacia nosotros. Freud, 1940, página 174. El segundo momento es el de la elucidación del problema del amor de transferencia. Freud rechaza la idea de que el analista podría fingir que tiene sentimientos tiernos con la justificación de no querer ofender al paciente, es decir, rechaza la no diagonal coincidencia consciente entre sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación. Se abren comillas, a semejante expediente le objeto que el tratamiento psicoanalítico se edifica sobre la veracidad. En ello se cifra buena parte de su efecto pedagógico y de su valor ético. Es peligroso abandonar ese fundamento. Quien se ha compenetrado con la técnica analítica ya no acierta con la mentira ni con el fingimiento, indispensables al médico en otros campos y suele traicionarse cuando los intenta con el mejor de los propósitos. Freud, 1915, página 167. Ambos momentos nos sitúan fuera de la definición cotidiana de la veracidad, diagonal sinceridad. No se trata ya de la voluntad de decir la verdad, en vez de que se pida al sujeto en análisis que diga lo que verdaderamente pasó, se le pide que diga lo que se le ocurra. En vez de exigirle al analista que diga lo que siente, se le aconseja que no diga lo que no siente. Efectivamente, en el discurso psicoanalítico se parte de la idea totalmente ajena a la confesión de que la voluntad de decir la verdad está destinada al fracaso. En una formulación más aguda, la voluntad de decir la verdad es, como cualquier otra, el camino más rápido hacia la falsificación y la tergiversación de los hechos. Lo que en este caso quedará descrito apunta hacia que sí corresponde a la voluntad de verdad del que describe, pero que no corresponde a la verdad. Bernhard, 1976, página 42. Tan es cierto que el psicoanálisis toma como punto de partida justamente la imposibilidad de la mentira aunada a su omnipresencia. Los síntomas en tanto deseos no verdaderos señalan la eficacia de la verdad no deseada. Rasgo B. Presencia de una instancia. En la confesión, la relación entre la instancia y el sujeto soporte es la de una representación. El sacerdote representa a la manera de un vicario al ausente. En cambio, una buena parte del trabajo psicoanalítico está justamente destinada a someter a una crítica mediante una elucidación de su génesis, esta instancia lógica de la sumisión que se trata de descubrir en todo psicoanálisis, mostrando cómo el deseo de sumisión se deriva de la sumisión del deseo. Legendre, 1974. Tamaña tarea estaría condenada al fracaso si se desconociera la estrecha relación del dispositivo psicoanalítico con la confesión. Basta con la presencia de alguien que escucha para que la instancia se constituya no ya solamente como inferioridad, sino como exterioridad. Y sería una terrible simplificación ver en esta exterioridad el simple resultado de una transferencia, en la cual al otro con O mayúscula se le colocan aspectos del propio superyo. Sería desconocer que por el dispositivo mismo y que hereda de la confesión no es posible que el analista no funcione como sujeto guión soporte de la instancia. Aquí como en otros casos creerse fuera del juego del lenguaje esta vez es una manera cómoda para desconocer que se está dentro. Freud lo sabía. A su interlocutor imaginario que lo acusa de emplear el mecanismo de la confesión para el dominio sobre almas ajenas, interlocutor tipo Bernl responde sí y no. Tenemos que responder. La confesión cumple en el análisis el papel de introducción, por así decir, pero muy lejos está de constituir la esencia del análisis o de explicar su eficacia. En la confesión el pecador dice lo que sabe. En el análisis el neurótico debe decir más. Freud, 1926, página 177.
Pienso que este párrafo no debe entenderse como en un proceso psicoanalítico en la primera fase se producirá un discurso de confesión y luego poco a poco se pasará a otra cosa, sino como la explicitación de una tensión que es constitutiva del discurso psicoanalítico en la medida en que éste acarrea su herencia histórica, tratando de romper con ella en un movimiento que lo define. Rasgo C. Dominación pasiva en la confesión. La dominación pasiva del confesor se basa en la aceptación por parte de ambos interlocutores de un código del deber ser, que queda fuera de todo cuestionamiento en la medida en que trasciende a las personas concretas, origen divino o diagonal y referencia a un pasado mítico. De ahí que el confesor tiene como función únicamente el mantenimiento del discurso dentro de los cauces definidos por el código. Entre comillas, en el fondo, una tal manera legalista de hablar formalizada hasta en los más pequeños detalles implica una regla esencial en cuanto a sus enunciaciones. No explicar demasiado las cosas. En este sentido, nada se deja al azar. Remito al lector a los consejos dados en abundancia al confesor por parte de la doctrina acerca del buen método de conducir su interrogatorio sin permitirle desviarse y para llegar a la entera posesión del penitente. Se cierran comillas. Legendre, 1974, página 161. La confesión, por lo tanto, contiene ya desde siempre potencialmente la posibilidad del discurso inquisitorio, en el cual el confesor parte de la idea de que en el otro hay una intención de encubrimiento debida a la no aceptación del código. El perdón estará aquí condicionado no solamente a un acto de contrición, sino además a un acto de declaración de fe, es decir, de reconocimiento del código. El confesor abandona así su papel pasivo para iniciar una búsqueda que tiene como objetivo último la demostración de la falta de fe que justificará la expulsión, el castigo. Objetivo que por descarado no puede ser declarado, que necesita por lo tanto encubrirse con una apariencia legalista. El impostor necesita ser condenado por un crimen real, es decir, por una falta denunciable desde el punto de vista del código. Este esfuerzo de ajuste de un código a otro, esta interpretación de lo ajeno en términos de lo propio, ha sido descrito por Duer en el caso de algunos tribunales de brujas en la Edad Media. Las descripciones que dieron las brujas de sus experiencias, que fueron en muchos casos producto del uso de plantas alucinógenas, fueron interpretadas por los inquisidores desde aquel lugar del código que permitía medianamente su integración y posterior condenación. El diablo y sus magias negras, selección de un lugar desde el cual se interpreta lo ajeno, que desde luego no es casual, sino determinada por intereses muy concretos, entre comillas. El papel que desempeñaban en algunos de estos vuelos de brujas las plantas alucinógenas probablemente no solamente se menospreció, sino que hasta se cayó totalmente, porque de lo contrario hubiera estado a mano de una explicación natural para estos fenómenos, explicación que hubiera dejado al diablo una significación solamente muy modesta, si es que hubiera dejado alguna. Difícilmente hubiera podido cumplir la función ideológica que le fue asignada, a saber, la de ser un enemigo y seductor poderoso de los cristianos. Si se hubiera quedado con nada más que el papel de un mago que hacía encenderse en las cabezas de las brujas una mera fantasmagoría. Duer, 1978, página 16. Es indudable que tanto la Escila de la confusión tranquila como la Caribdis de la Inquisición en búsqueda del crimen, presentes en el dispositivo psicoanalítico. Esto se hace manifiesto en el momento en el que el analizante pregunta directa o indirectamente: ¿de qué debo hablarle? Por otro lado, la función del analista consiste justamente en rechazar sistemáticamente este lugar, es decir, de analizar la demanda del analizante para que lo ocupe. La llamada regla de atención flotante es tan solo un principio orientador en el intento de revisar esta tarea. Concluyo que de este breve examen de los tres rasgos relevantes de la confesión,
en el discurso psicoanalítico se constituyen a través del intento de romper en cada uno de estos rasgos. En este punto, la tesis de Lorenzer y la tesis de Foucault se deben articular para de manera que se trascienda a ambas. En efecto, el discurso psicoanalítico no es simplemente algo distinto de cualquier juego del lenguaje, Lorenzer, pero tampoco es ese el juego del lenguaje llamado confesión, Foucault. Es un constante proceso de ruptura con un determinado juego del lenguaje, la confesión. El trabajo del psicoanalista consiste en buena parte de una posibilitación de esa ruptura, trabajo cuyo fracaso se puede observar en algunos análisis, sobre todo didácticos, que se caracterizan por una reinstalación del juego del lenguaje, confesión, con la que sigue con la consiguiente duda acerca de la veracidad, los procesos acusatorios reinstalados bajo la apariencia del perdón, la búsqueda inquisitoria de que culmina en la prueba de convicción marcada por un ahí está. Hace falta, desde luego, demostrar ¿en qué consiste este trabajo de ruptura? ¿Cómo se lleva a cabo? Véase para esto 2 y 3, puesto que la singularidad del discurso psicoanalítico no solamente consiste en que se busca esta ruptura, sino además en que se lleva a cabo por medio de los procedimientos discursivos determinados. La cuarta respuesta a la pregunta inicial acerca de la singularidad del discurso psicoanalítico ha sido dada por Jürgen Habermas. El discurso psicoanalítico es una forma de comunicación que posibilita la realización discursiva y simultánea de una pretensión de verdad y de una pretensión de veracidad. Para entender esta fórmula hace falta una digresión introductoria al campo de la pragmática universal, programa de investigación que se propone como objetivo la reconstrucción de las condiciones generales de la interacción comunicativa. El punto de partida lo constituye la idea según la cual la posibilidad de la comunicación se estructura sobre la base de la existencia de un conjunto de pretensiones diagonal a anticipaciones universales de validez. Se abren comillas, voy a sostener la tesis de que todo actor debe levantar en la realización de un acto verbal cualquiera pretensiones de validez universales. Universell Geltungsanspruch, y que debe suponer la posibilidad de su cumplimiento. Si es que quiere participar en un proceso de comunicación, Verständigungsprozess, no puede menos que levantar las siguientes pretensiones universales y exactamente estas, de expresarse de manera comprensible, de darse a entender a sí mismo, de entenderse unos con otros. El hablante debe escoger una expresión comprensible para que hablante y oyente puedan entenderse mutuamente. El hablante debe tener la intención de comunicar un contenido proporcional verdadero para que el oyente pueda compartir el saber del hablante. El hablante debe expresar sus intenciones verazmente para que el oyente pueda creer en su enunciación, para que pueda confiar en él. Finalmente, el hablante debe escoger una enunciación adecuada, diagonal correcta, Richting, en cuanto a las normas y los valores vigentes, para que el oyente pueda aceptar la enunciación de manera que ambos, oyente y hablante, puedan coincidir respecto a un fondo normativo reconocido. Además, la interacción comunicativa solo puede ser continuada sin perturbaciones mientras que todos los participantes suponen que están en lo justo al levantar recíprocamente estas pretensiones. Habermas, 1976, página 176. Las cuatro pretensiones de validez están aún en la base de un discurso que se caracteriza por la falta del cumplimiento con una o varias de ellas. Así, por ejemplo, la mentira, pretensión de veracidad, es posible solamente sobre el fondo de una pretensión de veracidad instaurada en el hecho mismo del desempeño de la lengua. La comunicación empíricamente observable se caracteriza por el hecho de que alguna pretensión de validez puede causar problema a los interlocutores en la medida en que su reciprocidad ya no se considera acomodada. Todo proceso discursivo está marcado por momentos críticos en los cuales surgen preguntas en los interlocutores
que se refieren al hecho de una duda acerca del cumplimiento con una o varias de las anticipaciones. Cuando es problemática la comprensibilidad de una enunciación Ausserung, hacemos preguntas del tipo: ¿qué quieres decir? ¿Cómo debo entender eso? ¿Qué significa esto? Las respuestas a estas preguntas las llamamos interpretaciones. Cuando es problemática la verdad del contenido proposicional de una enunciación, hacemos preguntas del tipo: ¿es como tú dices? ¿Porque es así y no de otro modo? Afrontamos estas preguntas con afirmaciones y explicaciones. Cuando es problemática la adecuación diagonal corrección, Richtigate de la norma en la que se basa el acto verbal, hacemos preguntas del tipo: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no actuaste de otra forma? ¿Tienes el derecho de hacer esto? ¿No deberías actuar de otra forma? A ello respondemos con justificaciones. Finalmente, si es una interacción, dudamos de la veracidad del otro. Hacemos preguntas del tipo: ¿me engaña? Se engaña acerca de sí mismo, pero este tipo de preguntas no las dirigimos a la persona misma, que no es fidedigna, sino a terceros. El hablante sospechoso de falta de veracidad solo puede ser interrogado, verhört, cuando mucho en una sesión de tribunal o en una conversación analítica, llevado a una revisión de su acción. Surbesinnung gebracht werden. Habermas, 1973, página 221. En el discurso psicoanalítico, la regla fundamental es un recurso para operar sobre la relación del hablante con las pretensiones de validez del discurso. En efecto, no solamente se pretende lograr otra relación con la pretensión de veracidad como en la confesión, sino también con las demás pretensiones de validez. La fórmula decirle todo y nada más que decir implica una relación particular con la pretensión de comprensibilidad. También no solamente significa decir aquello que normalmente no se dice, sino también poner en palabras lo que normalmente no se verbaliza. Además, la regla fundamental tiene como consecuencia un relajamiento de las pretensiones de verdad y de adecuación diagonal corrección. Hagamos el intento de leer algunos párrafos de Freud en los que presenta la regla fundamental y su contraparte, la regla de atención flotante. Desde este punto de vista, se abren comillas, la regla técnica fundamental, ese procedimiento de la asociación libre, se ha afirmado desde entonces en el trabajo psicoanalítico. El tratamiento se inicia exhortando al paciente a que se ponga en la situación de un atento y desapasionado observador de sí mismo, a que espigue únicamente en la superficie de su conciencia y se obligue por una parte a la sinceridad más total y por la otra a no excluir de la comunicación ocurrencia alguna, por más que, uno, la sienta asaz desagradable, dos, no pueda menos que juzgarla disparatada, tres, la considere demasiado nimia, o cuatro, piense que no viene al caso respecto de lo que busca. Por lo general, se revela que justamente aquellas ocurrencias que provocan las censuras que acabamos de mencionar poseen particular valor para el descubrimiento de lo olvidado. Cierran comillas, Freud, 1923, página 234. Después de haber afirmado la vigencia de la pretensión de veracidad, Freud exige aquí la suspensión de las pretensiones de adecuación diagonal corrección. En el punto 1 es desagradable comunicar tal contenido proposicional en una relación intersubjetiva con el otro. Y de verdad, puntos 2 al 4 tienen que ver todos con la relevancia de un contenido proposicional respecto a una verdad que el discurso debe formular. En el original alemán, Freud emplea la palabra Ausstellungen para designar estos procesos de objeción derivados a las pretensiones de adecuación diagonal corrección y verdad. El traductor emplea censura, marcando así la diferencia entre una censura, censur, que varía de un individuo a individuo, y una censura Ausstellung, inherente al desempeño de la lengua misma en la comunicación con el otro. Se trata pues de un intento de impedir la producción de un discurso de reflexión con sus características estructuras argumentativas que se forman alrededor de las preguntas arriba citadas.
es como dices, digo, es correcto decirlo, generando explicaciones y justificaciones. En mi trabajo psicoanalítico he observado que la complexión psíquica del hombre que reflexiona difiere por completo de la que hace observación de sí mismo. En la reflexión entra más un juego de acción psíquica, lo cual no sucede ni aún en la más atenta de las observaciones de sí, según se ve también por la expresión tensa y el entrecejo arrugado del que reflexiona, a diferencia de la falta de mímica del que hace introspección. En ambos casos tiene que haber intención reconcentrada, pero el que reflexiona ejercita además una crítica a consecuencia de la cual desestima una parte de las ocurrencias que le vienen después que las percibió a otras, las interrumpe enseguida, de modo que no sigue las vías de pensamiento que ellas abrirán. Y aun con relación a otros pensamientos, sabe arreglárselas para que ni siquiera devengan conscientes y entonces las sofoca antes de percibirlos. En cambio, el que se observa a sí mismo no tiene más trabajo que el de sofocar la crítica. Conseguido esto, se agolpan en su conciencia una multitud de ocurrencias que de otro modo habrían permanecido inaprehensibles. Freud, 1900, página 123. La idea de que el discurso reflexivo exige una acción psíquica adicional, nótese que la traducción de la segunda frase es oscura. Literalmente, en la reflexión entra al juego una acción psíquica más que en la atenta observación de sí mismo, es correcta desde luego si se parte del punto de comparación, entre comillas, libre asociación. En cambio, si se parte de la función de las pretensiones de verdad y la adecuación diagonal corrección, es justamente la libre asociación que pide una acción psíquica poco común, a saber, de la suspensión de dichas pretensiones. Este intento de suspensión diagonal virtualización de las pretensiones de la verdad y de adecuación diagonal corrección es apoyado no solamente por la regla fundamental para el psicoanalizante, sino también por la llamada regla de atención flotante. Para el analista cuya razón de ser explica Freud como sigue, se abren comillas, de esta manera uno se ahorra un esfuerzo de atención que no podría sostener día tras día a lo largo de muchas horas y evita un peligro que es inseparable de todo fijarse deliberado. Y es este, tan pronto como uno tensa adrede su atención hasta cierto nivel, empieza también a escoger entre el material ofrecido. Uno fija un fragmento con particular relieve, elimina en cambio otro y en esa selección obedece a sus propias expectativas o inclinaciones. Pero eso justamente es ilícito. Si en la selección uno sigue a sus expectativas, corre el riesgo de no hallar nunca más de lo que ya sabe. Y si se entrega a sus inclinaciones, con toda seguridad falseará la percepción posible. No se debe olvidar que las más de las veces uno tiene que escuchar cosas cuyo significado solo con posterioridad discernirá. Freud, 1912, página 112. La referencia a aquello que, entre comillas, uno ya sabe, indica que las, entre comillas, expectativas que se trata de evitar son aquellas que se dan en el nivel de la pretensión de la verdad. La selectividad es producto de la reinstalación de la pretensión de verdad y conduce a un estrechamiento de la escucha que los contenidos proposicionales que culmina en la repetición de lo ya sabido. La mención del principio psicoanalítico de Apreskop, Nachtraglichkeit, en este contexto de la escuela acentúa una vez más la diferencia con la confesión. Aunque en la confesión el discurso está marcado por la vigencia de la pretensión de verdadera en relación con un código compartido, el discurso psicoanalítico suspende en un primer movimiento la pretensión de verdad, mantenimiento de las pretensiones de comprensibilidad y de veracidad y suspensión de las pretensiones de verdad y de adecuación diagonal corrección. Estos son los efectos que produce la regla fundamental del dispositivo psicoanalítico. Se producirá entonces un discurso en el que A, el estatus de verdad de los contenidos proposicionales no está definido.
B. Los actos ilocutivos no están sometidos a una reglamentación normativa. Y sin embargo, la pretensión de verdad no está ausente, desde luego, del discurso psicoanalítico, en la medida en que la verdad es el núcleo de la eficacia terapéutica y en la medida en que el objetivo es la reconstrucción de la verdad de la historia del sujeto. La pretensión de verdad está, al contrario, en su base, pero mientras que el discurso cognitivo, que tiene como objeto la producción de proposiciones verdaderas, consigue tal objetivo por medio de un destacamiento de la pretensión de verdad suspendido. Las otras pretensiones del psicoanálisis parte del supuesto de que la producción de proposiciones verdaderas acerca de la historia del sujeto solamente puede ser llevada a cabo en una articulación, no exclusión, de las pretensiones de veracidad y de adecuación diagonal corrección con la pretensión de verdad. Articulación con la pretensión de veracidad. El discurso psicoanalítico no pretende ni asegurar el cumplimiento de esta pretensión, por ejemplo, como en la confesión o en el discurso jurídico, por medio de un juramento, ni comprobar su no cumplimiento mediante los procedimientos detectivescos. Pretende, al contrario, hacer posible su cumplimiento en contra de los múltiples obstáculos que se le oponen, cumplimiento que se dará en el momento justamente en que el sujeto formula la verdad de su historia. Y no se trata, pues, de separar las pretensiones de veracidad y de verdad, sino de articularlas partiendo de su mutuo condicionamiento. Habermas formula esta articulación como sigue. Se abren comillas: la interpretación verdadera hace posible al mismo tiempo la veracidad del sujeto en las enunciaciones con las que había engañado, posiblemente a otros, pero con seguridad al menos a sí mismo. Podemos decir que normalmente solo es posible verificar pretensiones de veracidad gracias a la existencia de contextos de acción. Aquella forma singular de comunicación en la que es posible superar las distorsiones de la estructura comunicativa misma es la única en la que, junto con y simultáneamente con una pretensión de verdad, se puede comprobar y, en dado caso, rechazar como no dada una pretensión de veracidad. Habermas, 1973, página 260. Articulación con la pretensión de adecuación diagonal corrección. En el discurso cognitivo, esta pretensión queda normalmente fuera de la atención de los hablantes. Estos se ocupan de la producción de proposiciones verdaderas, dejando el nivel de los actos ilocutivos y de la relación intersubjetiva que estos genera como zona no problemática. Cuando esta zona se convierte en problema, se pasa de su esclarecimiento, después de lo cual se retoma discurso cognitivo. En cambio, el discurso psicoanalítico no solamente pretende lograr tal eliminación de obstáculos, sino además utilizar las perturbaciones para la búsqueda de la verdad. En la medida en la que la transferencia es repetición de una historia olvidada, no solamente debe ser eliminada, sino al mismo tiempo empleada en la reconstrucción de la verdad. 1.5. Los resultados de las reflexiones sobre la singularidad del discurso psicoanalítico pueden ser resumidas en una serie de afirmaciones que se ordenan progresivamente según la profundidad con la cual caracteriza al discurso psicoanalítico. 1. No es posible captar la singularidad del discurso psicoanalítico por medio de un análisis de la frecuencia de ciertos, entre comillas, rasgos en el discurso. 2. El discurso psicoanalítico no es un juego de lenguaje, sino un proceso de ruptura y de desestructuración del juego del lenguaje, entre comillas, confesión. 3. El discurso psicoanalítico se caracteriza por un intento de virtualización de las pretensiones de verdad y de adecuación diagonal corrección. Esta virtualización se apoya en las reglas de la, entre comillas, libre asociación y de la, entre comillas, atención flotante. 4. El discurso psicoanalítico se distingue del discurso cognitivo por el hecho de que la intención básica de la búsqueda de proposiciones verdaderas no se pretende lograr mediante una exclusión
de las otras pretensiones de validez, sino mediante una articulación de la pretensión de verdad con la pretensión de veracidad por un lado y con la pretensión de adecuación diagonal corrección por otro lado. A continuación me propongo como tarea elucidar los procesos de articulación postulados en la afirmación 4.